El tema: la salvación de los justos. La palabra salvación significa rescatar, liberar o preservar de un peligro inminente. Este significado en las Sagradas Escrituras es amplio. Se refiere a ser librado, protegido o rescatado de desgracias como guerras, enfermedades, muerte y otros peligros como plagas o azotes. Pero ante todo, salvación a los pecadores, a los que están alejados de Dios porque no lo conocen, o que aunque lo conozcan están alejados de Él. Dios tiene en sus manos todos los medios para la salvación del hombre, y es Señor de todos los instrumentos salvadores. Ningún ser humano tiene los recursos, el poder, el dinero o el mérito para salvarse a sí mismo. El poder que se necesita para la salvación no está en ningún mortal, necesariamente viene de Dios por intermedio de su Hijo Jesucristo. Él es el único que puede salvar. La única salvación que al final importa es la que viene del Señor, pues representa la obra total de Dios, por medio de la cual Él rescató al hombre de la ruina eterna y de la sentencia del pecado. En la Biblia encontramos muchos versículos que hacen referencia a la salvación eterna que solo viene de Dios, como los siguientes. Salmo 3:8, Tuya es, Señor, la salvación, envía tu bendición sobre su pueblo. En Isaías 12:2, Dios es mi salvación, confiaré en Él y no temeré. Salmo 37:39, la salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. En el Salmo 62:7, Dios es mi salvación y mi gloria, es la roca que me fortalece, mi refugio está en Dios. Y en Isaías 43:11, yo soy el Señor, fuera de mí no hay ningún otro Salvador. Hechos 2:21, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. La enemistad del hombre con Dios es por causa del pecado. Dios no puede aceptar el pecado porque para Él es abominación. El hombre vive en amistad con el mundo y sigue las costumbres del mundo. Por consiguiente vive en pecado, en medio de pecado y de pecadores. Esto ha interrumpido su comunicación con Dios y está apartado de Él viviendo en estado de perdición. Pero Dios en su amor y misericordia quiere sacarlo de esa lamentable situación. Por eso el Señor Jesús vino al mundo y murió en la cruz para salvarlo del pecado. Primera de Timoteo 1:15. Comillas, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Primera de Timoteo 2:4. Al morir el Señor Jesús por los pecadores, Dios cargó en Él el pecado de todos. Isaías 53:6. Y Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Primera de Pedro 2:24. Consecuencia grave del pecado es la ira de Dios, su ira santa. Esto afirma el Señor, comillas, con ira y furor me vengaré de las naciones que no me obedecieron. Miqueas 5:15. Por eso, la salvación suprema que un ser humano debe anhelar es ser rescatado de la ira venidera. Escribió el profeta Nahum, comillas, ¿quién podrá enfrentarse a su indignación? ¿Quién resistirá el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego, ante él se resquebrajan las rocas. Nahum 1:6. Tal como lo predica el profeta Sofonías, será un día de ira, angustia, aprieto, alboroto, asolamiento, tiniebla y oscuridad.
Sofonías 1, 14 a 18. Por lo tanto, el regreso del Señor Jesús será un día feliz para los que se consideren salvos, a lo cual aspiramos. En tal ocasión, el Señor dirá: vengan ustedes, que son benditos de mi Padre. Hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Mateo 25, 34. Dice también la Sagrada Escritura, comillas, pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto a Él. Primera de Tesalonicenses 5, 9 y 10. En la Biblia el tema de la salvación se desarrolla desde el concepto puramente físico hasta el plano moral y espiritual. Según el Antiguo Testamento, el peligro y la calamidad física persiguen al hombre hasta la muerte a causa del pecado. Génesis 4, 12 a 14. Y Dios es el único que lo puede socorrer y salvar. Escribió el apóstol Juan: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Para el cristiano la salvación es posible gracias a la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Juan 1:29. Para los seres humanos la salvación de su alma debe ser una prioridad, el asunto más importante que debe atender. La salvación se relaciona con la vida eterna. El Señor Jesús dijo claramente, comillas, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Marcos 8:36. Pensemos en nuestra salvación y en ese futuro de una vida sin fin en la morada de Dios, un lugar donde ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Apocalipsis 21:4. Amén. Que el Señor nos bendiga.